Ok. eh, Tenemos como tema para el día de hoy lo que es el expansionismo italiano. Habíamos hablado en la clase anterior de cómo Mussolini va a ir enfocando poco a poco, ¿verdad?, toda su política en revivir el Imperio Romano y cómo ese va a ser uno de los postulados base que va a tener el fascismo. Para ello va a necesitar de una política que va a ser expansionista. La primera situación que se da en esta política expansionista de Benito Mussolini va a ser la invasión de la isla de Corfú en el año 1923, recién llegado al poder. Mussolini va a tomar como excusa que unos soldados italianos van a ser asesinados en la frontera con Albania por parte de los griegos. En estos momentos, la isla de Corfú pertenecía a los griegos. Entonces, de manera inesperada, la Marina Real Italiana o la Regia Marina bombardea la isla de Corfú. Esa imagen que tienen en la diapositiva anterior, vamos a ver si me deja volverla. Ajá. Es propiamente el bombardeo de la isla de Corfú. Vean también cómo ya hay aviación, también hay llegada de barcos. Y eso hace que rápidamente Grecia se vea obligada a firmar la capitulación, es decir, a firmar la rendición y el traspaso de la isla de Corfú de los griegos a Italia. Esta es la primera toma que van a tener los italianos de un territorio de un país que no eran ellos, ¿verdad? Es el primer intento expansionista. El segundo intento expansionista va a ser la toma de Fiume. Recuerden que por ahí en alguna de las asignaciones que hicimos en clase hablaba de cómo era parte de lo que en algún momento se le prometió a Italia y no se le dio, ¿verdad? Entonces, en 1924, apenas un año después, esta zona pertenecía a la recién creada Yugoslavia. Resulta que hay un intento de invasión, ¿verdad? Y para ese intento de invasión que tiene Italia sobre esta zona, va a tener un aliado en el campo político, no en el campo militar, y no un aliado formal, que va a ser la Unión Soviética. En estos momentos, la Unión Soviética reconoce la soberanía fascista, es decir, la soberanía de Italia, sobre la península de Fiume rápidamente. Entonces, ante este reconocimiento y dado que el principal defensor de Yugoslavia era propiamente la Unión Soviética, ellos no van a tener más que hacer que también firmar el acuerdo que va a concluir finalmente con la ocupación italiana de la isla de Fiume. Seguidamente vienen las dos grandes tomas que va a tener Italia del expansionismo que va a realizar antes de que se dé la Segunda Guerra Mundial. La primera de ellas es la invasión de Abisinia. En aquel momento, Abisinia es lo que hoy es Etiopía. Les comentaba en una clase anterior cómo esta zona nunca había sido ocupada por ninguno de los países imperialistas y además era una zona muy importante porque podía ser utilizada para la producción agrícola. Tenía un clima que permitía la producción, cosa que no pasaba en cualquier parte de África. Esta ya va a ser, vean las fechas, va a ser mucho más cercana ya a la guerra del 35 al 36, es que se da esta invasión. El 3 de octubre de 1935, sin previa declaración, sin ningún asomo de que iba a darse la invasión, el ejército italiano invade la zona de Abisinia. Abisinia, a diferencia de otros lugares que eran parte de algún otro estado o eran
igual una colonia imperialista de otro estado europeo, era un país libre que tenía su propio emperador, que es el que tienen ahí a mano derecha, que era Haile Selassie. Haile Selassie va a intentar infructuosamente oponerse a los invasores. Incluso se va a la Sociedad de Naciones, donde solicita que por favor tomen partido a favor de Abisinia como tierra libre, como tierra independiente, en contra de Italia. Sin embargo, la Sociedad de Naciones es poco lo que va a hacer. Entonces, la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones va a imponer sanciones a Italia, sanciones de tipo económico, sanciones en el plano militar, pero al final simplemente Mussolini lo que hace es retirarse de la Sociedad de las Naciones, elimina a Italia de este lugar, de la Sociedad de Naciones, lo saca de la Sociedad de Naciones. Las sanciones entonces al final van a ser retiradas el 4 de julio de 1936 sin ser aplicadas a Italia. Aquí es donde se empieza a ver, como les decía también en una clase anterior, que el papel de la Sociedad de Naciones es un papel prácticamente nulo para poder evitar la guerra. No tenía poder. Al no pertenecer todos los estados y al poder retirarse tan fácilmente, la Sociedad de Naciones era más un papel, digamos, era más una cuestión sobre el papel que con una verdadera funcionalidad. Eso va a hacer entonces que ante la débil reacción que van a tener estas potencias organizadas en la Sociedad de las Naciones, y además el apoyo que va a tener de Alemania, Benito Mussolini, ¿verdad? Donde ya el fascismo, bueno, el nacionalsocialismo había tomado el poder también. Mussolini va a consumar la conquista del territorio. ¿A qué nos referimos con consumar la conquista del territorio? Que para estos momentos, ya entonces, Mussolini va a tomar por completo Abisinia. Con respecto al ejército que tenía Abisinia en ese momento, el ejército italiano era un ejército moderno, motorizado, por lo cual el emperador Haile Selassie se va a ver obligado a abandonar la capital, que era Addis Abeba, el 5 de mayo de 1936. Ahí en esa presentación falta un 6 por cualquier cosa al final. Y eso hace que sea la principal toma que va a tener Italia antes de la guerra, como les decía. Tras la invasión de Abisinia, Mussolini va a proclamar el nacimiento del Imperio Italiano. ¿Por qué? Porque ya veíamos dos zonas, Fiume, Corfú, ahora tienen Abisinia, y eso va a hacer que Mussolini ya tenga más instaurado ese ideal del Imperio Romano que estamos viendo. Vean ahí la imagen de la derecha. No en vano, al que tiene a la par es Julio César, propiamente el máximo emperador romano, ¿verdad? Perdón, no es Julio César, es Augusto, el primer emperador romano. Y eso hace, ¿verdad? Ese ideal de revivir nuevamente el Imperio Romano, que además es propaganda para que los italianos sigan apoyando el régimen fascista. Para 1939 se va a dar la invasión del Reino de Albania, que va a ser la segunda invasión más grande que va a tener, o sea, realmente Fiume y Corfú fueron muy simples, representaban territorios muy pequeños, pero Albania y Abisinia eran más poderosas, tenían mayor importancia para el fascismo. Ok, respecto de la toma de Albania, se va a dar una guerra que va a ser la guerra italo-albanesa para poder tomar la zona de Albania, pero hay un gran desequilibrio entre los bandos. Italia va a desplegar casi 10 veces más efectivos
en cuanto a hombres, en cuanto a personas que va a llevar a la guerra, que lo que puede hacer Albania. Entonces, el reino de Albania no puede hacer prácticamente nada contra las Fuerzas Armadas reducidas y que además eran italianofóbicas, ¿verdad? Perdón, italianofilas. Es decir, las mismas tropas que Albania tenía estaban en favor de Italia en algunos casos. El 7 de abril del año 1939, la Regia Marina o la Marina italiana se va a presentar ante las costas de Albania. Chicos, les había pedido que eliminaran todos el micrófono, porfa. Ahí estoy oyendo a alguien estornude. El 7 de abril del año 39, la Regia Marina se presentó ante las costas de Albania con dos acorazados, es decir, dos grandes barcos que eran el Giulio Cesari, que no es otra cosa que el Julio César, ¿verdad? Y el Conde di Cavour. ¿Recuerdan quién era el Conde de Cavour? Supongo, ¿verdad? En la unificación italiana. Vean los nombres incluso de los acorazados, cómo representan el nacionalismo italiano. Y además con el vuelo de centenares de aviones. Eso hace un trauma de realmente la población de que iban a ser totalmente destruidos. Finalmente, a las 9:30 horas del 8 de abril del 39, una columna del Ejército Real Italiano al frente del general Giovanni Messi, que es el que tienen ahí a su derecha, entra victoriosa en la capital de Tirana. Y ya con eso, Albania va a pasar a ser parte de Italia. Ya en ese momento hay una ocupación total de Albania. El reino de Albania entonces va a ser anexionado por la Italia fascista el 16 de abril del 39, formalmente, cuando el rey Víctor Manuel III, que es el que tienen a su derecha, va a ser coronado en el monte Quirinal de Roma. Esa es la zona donde está el Vaticano, ¿verdad? Lo habíamos visto también con la unificación de Italia. Cuando se le da el título de emperador de Italia, Albania y Etiopía. Entonces ya estamos hablando de un imperio italiano, no solo el proclamado por Mussolini, sino que le ponen un emperador al frente. Vean cómo en estos momentos la relación entre el emperador italiano y Mussolini se mantiene, tanto que le da o lo nombran emperador de Italia, y Mussolini sigue siendo un poder en conjunto con el emperador, no en contrario al emperador. Ok, abro espacio, muchachos, para dudas. Esa es la presentación del día de hoy, era una presentación cortita realmente. Profe, era italiofilas. Italiofilas, ajá, es decir, estaban a favor de... ¿No era italianofilia? No, filas, de estar a favor de las filas del ejército italiano. Italianofilia. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Qué es la Regia Marina? Dice Daniel por ahí. La Regia Marina es la Marina Real Italiana. Eso de regio viene que es bajo el poder del rey, ¿verdad? Entonces, la Real Marina Italiana, como por ejemplo, cuando a cualquier cosa le dan el nombre del título real es porque está relacionado con la monarquía. ¿Alguna otra duda? Profe, me quedé un poco perdido en eso de los dos acorazados. Ajá. No entendí muy bien eso. Ok, uno se llamaba Julio César y otro Conde de Cavour. Eso lo que significa es que le están dando nombres nacionalistas a los acorazados. Los acorazados van a ser barcos muy poderosos que van a llevar propiamente a Italia a esta victoria, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Para ir cerrando.